Creo que estamos listos para empezar este día. Vamos a dar gracias porque nuestro papá sigue siendo fiel y nosotros seguimos creciendo en darnos cuenta y en apreciar su fidelidad y participar en ella. Y vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias porque tú te manifiestas a cada uno de nosotros cada día, trayéndonos al convencimiento, a la convicción de que estás presente y que eres todo lo que tú dices que eres para nosotros a todo momento. Y que por lo tanto cada uno de nosotros podemos descansar nuestras vidas en ti y aprender a permanecer en tu reposo para recibirte y permitirte hacer tus obras en nosotros y con nosotros. Gracias porque conforme aprendemos a hacer esto, podemos disfrutar de tu naturaleza, podemos ver tu fruto manifestándose en nuestras vidas. Podemos ver tu bendición fluyendo de nuestras vidas a las de otros. Y podemos ver cómo otras personas vienen a conocerte y a recibir la adopción de hijos, para lo cual Jesús dio su vida. Gracias por lo que en este día vas a hablarnos, porque venimos a sentarnos a tu mesa para recibir el pan de vida que nos has preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué hermoso y qué privilegio es poder reunirnos otra vez para continuar recibiendo verdad. Este día vamos a recordarles a todos que cierren sus micrófonos. Por favor. Pero vamos a permitirle a Abba clarificar para nosotros cómo opera nuestro ser en la naturaleza divina y por qué Él lo ha hecho tan sencillo y tan accesible. Porque tenemos que entender que la promesa es tan grande, el pacto que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que Dios no solamente nos hizo una promesa, sino que hizo un pacto con nosotros. Dios ha hecho tan accesible su pacto. Y no hablo nada más del documento del pacto que está contenido en la Biblia, sino hablo del cumplimiento de su pacto en tu vida y en la mía. ¿Sí? El pacto se cumple cada vez que tú lo permites. Esta es la realidad. Dios está en lo dicho, pero lo hermoso de Él es que Él no está en el cielo enviando emisarios para cumplir su pacto, ¿verdad? Como delegados de Dios, sino que Él está habitando tu espíritu. Y porque habita tu espíritu, no hay distancia que cubrir. Sí, por eso en Romanos el capítulo 10 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así que vamos a pensar sobre eso un par de minutos. Porque hasta que nuestro enfoque no se vuelve
eh, congruente con la verdad, entonces nos encontramos batallando con un concepto, un error, un engaño que nos está diciendo que Dios está lejos, ¿verdad? Y nosotros seguimos viéndonos solos, vacíos y muchas veces huérfanos y desamparados. Así que tenemos que entender y venir al proceso de establecer que soy la casa de Dios, como lo veíamos la semana pasada, cuando hablamos de ser piedras vivas. Ahora, si Él vive en mí, si Él habita en ti, ¿para qué vive en mí? Pues vive en mí para cumplir su pacto. No hay otra razón. Entonces, decía, si Dios vive en mí, Entonces lo que parece es que si Él está hasta allá, como estás diciendo, allá en el cielo, lejos de nosotros, es donde estamos como desconectados porque no lo sentimos aquí, sino que estamos pensando, uy, está hasta allá, um, ¿cómo me comunico con Él para sentir que me responde o que lo siento aquí cerquitas, sin pensar que está hasta allá y no lo siento tanto, ¿no? Porque está tan lejos, ¿no? y eso es algo totalmente muy humano, ¿no? Por eso tú ves en las diferentes religiones y en sus historias las gentes buscando los lugares santos o los lugares donde se manifiesta su Dios, y lo mismo ha sucedido en el cristianismo, ¿no? Sí, sí. Y por eso Jesús dijo, en aquellos días van a venir muchos falsos maestros y muchos falsos profetas, diciéndote que el Cristo está allá y el Cristo está por allá y el Cristo está por otro lado. Y dijo, no les creas a ninguno. ¿Por qué podía él hablar con tanta firmeza? Porque él sabía perfectamente que no se trataba de eso, sino de que cada uno de nosotros seamos hechos casa de Dios, vivienda de Dios. Entonces, este es el primer asunto que definir para ti mismo, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? El segundo es, si resuelves estar de acuerdo con Él y con Jesús, que dijo, si guardas mi palabra, mi Padre te amará y vendremos a ti y haremos nuestra morada contigo. Entonces, el segundo asunto es, ¿para qué vive en mí? ¿Cuál es el propósito de que vivas en mí? Y la respuesta debe ser muy sencilla, es para cumplir su pacto. ¿Sí? Entonces, hay algo tan hermoso y enorme en esa frase porque nos permite ubicarnos en la verdad. ¿Sí? Dios cumple, yo disfruto. Él hace, yo disfruto. Si resuelvo el primer estado, que soy la casa de Dios, tengo que tener claro el segundo, que Dios habita en mí para cumplir su pacto. Y que eso me hace a mí el recipiente, el receptor, el beneficiario de su presencia en mi vida. Y entonces que todo lo que me corresponde a mí hacer es vivir permitiéndole a Él cumplir su pacto. ¿Te das cuenta? En todo y para todo. ¿Por qué? Porque cada cuando se ofrece que Él cumpla su pacto, pues cada vez que respiro, cada vez que pienso, cada vez que siento, cada vez que
que hago, cada vez que necesito, ¿te das cuenta? Es constante. Y por eso Jesús dijo que vino a darnos vida eterna, porque la vida eterna habla de vida sin interrupciones. Y tú puedes ver en la Escritura cómo el Espíritu Santo describe esto cuando dice que no hay cosa creada que te pueda separar o apartar del amor de Dios. Bueno, todo eso está hablando de esta dinámica o esta vivencia divina que nos corresponde a cada uno y que se nos ha dado con derechos. Y vamos a hablar de esto un momentito, porque todos tenemos claro que venimos de la corrupción, venimos sin ningún mérito, no merecemos la vida, no merecemos el perdón, no merecemos la misericordia, no merecemos la adopción, y no hay manera que lo merezcamos. Pero el problema de quedarnos allí es que resultamos viéndonos indignos, ¿sí? Y esto es algo completamente común y muy nocivo, muy perjudicial para nuestra vida como hijos. Porque si resultamos hijos, pero Jesús sí merece, pero yo no, Él sí es digno, pero yo soy indigno, entonces te das cuenta, hay una discrepancia entre Él y yo. Y yo entonces en realidad, en mi vivencia, voy a sentirme como un arrimadito, ¿no? ¿Sí? Estoy aquí, pero no merezco. Soy hijo de Dios, pero en realidad no debería. Porque ya no te estás viendo como Él. Sí. Y entonces tenemos que entender la razón por la que tenemos derecho ahora. Y la razón de nuestro derecho está descrita por Jesús en Juan 1:13. Cuando Él dice, Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, derecho legal, poder legal de ser hechos hijos de Dios. Pero la razón del derecho está en el versículo 13, donde dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. ¿Sí? Entonces, el derecho lo tienes porque has nacido de Dios. Y allí está nuestro asunto. ¿En qué existencia me ubico? ¿En la verdad declarada y comprometida por Dios? ¿O me ubico en el pasado, verdad? Y te das cuenta que tenemos que salir, que pasar de un lado a otro. Y en este contexto vamos a entender a Abraham como el primer hebreo. Hebreo no es una raza, ¿sí? Hebreo es, la característica de un hebreo es alguien que ha salido de la existencia humana y que entra a la vivencia de fe. Eso es lo que es un hebreo. En la verdad. ¿Okay? Puede haber miles de argumentos por otro lado, no nos interesan. Pero hablando la verdad, la palabra hebreo quiere decir que pasó, que salió de un lugar y se fue a otro. Y ustedes saben que Abraham salió de su tierra, de su parentela, de su estado de existencia para creerle a Dios. No es que salió de ser caldeo y se volvió mexicano. ¿Sí? Es que salió de ser incrédulo y se volvió creyente. Esa es la transición.
¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que es ser un hebreo. Así que por eso Abraham es padre de todos nosotros, los que salimos de la incredulidad y de la ignorancia humana para entrar a la fe y para vivir en fe. Pues vivir en fe es vivir creyéndole a Dios. Y para creerle tenemos que conocer a qué se ha comprometido. Porque si no sé a qué se ha comprometido, pues ¿en qué estoy creyendo? No tengo bases para creer su promesa. Y todo esto se arma lo que estamos diciendo esta mañana, que por esa razón Dios viene a habitar tu espíritu para que no haya distancia entre Él y ti. Y desde tu espíritu Él allí te muestre su verdad. Tú elijas si la recibes para creerla o no, ¿verdad? Y si eliges recibirle su palabra, tomarle la palabra, guardar su palabra, entonces Él puede cumplir su palabra en tu vida. Yo no puedo permitirle a Dios cumplir en mi vida lo que no sé que Él quiere hacer. ¿Sí? Pero si consideras que todo lo que Dios te habla es verdad, le das crédito de que Él no puede hablar mentiras, entonces tenemos que conocer por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para guiarnos a toda verdad, Juan capítulo 16, y Primera de Corintios capítulo 2 dice que Dios nos ha revelado estas cosas que ningún ojo oyó, nadie conoció, nadie se imaginó. Nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu, para que entendamos las cosas profundas de Dios. Así que, ¿dónde está el Espíritu de verdad? Habitando en tu espíritu, para conectarte a la verdad, y entonces viene este proceso de intercambio. ¿Qué hago con esa verdad? ¿La recibo? Si la recibo, al recibirla, también recibo la fe para creerle a Dios. Y si recibo la fe y actúo en la fe, vamos a entender ese próximo paso, ¿de acuerdo? El Espíritu te muestra la verdad. Tú tienes que elegir qué vas a hacer con ella. Si yo me quedo en, qué interesante, pues muy bonito, pero no lo aplico, recibí esa palabra para mí, no. ¿Te das cuenta? He elegido no participar, he elegido no comprobar esa palabra, porque no la he recibido para mí. Y esta es la razón por la que Abba nos guió hace un buen rato ya a personalizar la Escritura. ¿Sí? A no leerla ya en plural, sino a leerla para mí. Para que me ayude a ubicarme y yo le permita al Espíritu Santo abrirme los ojos y hacerme entender cómo se aplica esto a mí. ¿Cómo se aplica esto a lo que estoy viviendo ahorita? Pero la operación siempre es igual. Él revela, ¿verdad? Te abre los ojos, te hace ver la verdad. Tú tienes que elegir qué haces con ella. Bueno, en el momento en que la recibes para ti, cuentas con el poder divino que se llama fe, que te permite creerle a Dios. Y cuando le crees, el poder divino actúa en ti para que puedas comprobarte en esa verdad. Vamos a ver esto en operación en estas palabras que acabamos de citar de Jesús en Juan 1, 12 y 13. Como hijo, porque he recibido a Jesús, porque he elegido creerle, ¿te das cuenta? Primero recibir, luego creer. Entonces Él me da el derecho de ser hecho hijo de Dios.
Y ese derecho está basado en que al recibirle soy engendrado de nuevo, ¿verdad? Ya no por un varón, por un padre humano, sino por Dios. Me engendra del Espíritu y me hace nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y entonces aquí viene otra parte de esta verdad. Porque si yo recibo esa palabra para mí, le tomo la palabra a mi Padre, que Él me ha engendrado de nuevo y que ya no soy engendrado, porque te das cuenta, no, en esta palabra no caben dos engendros, si me permiten ponerlo en esa frase. Si Juan 1.13 no dice, sigue siendo un engendro humano, pero ahora va a ser engendrado por Dios también, sino que declara, ya no son engendrados, ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, ahora son engendrados de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho esta verdad? Ha declarado lo que ya no soy, recibo eso, y declara lo que soy. Recibo eso. Y entonces viene el proceso primero de creer, de creerme eso que Dios me dice. Y este es un proceso que puede ser ágil o puede ser muy lento. Eso depende de lo que cada uno elegimos hacer con lo que Dios nos dice. ¿Sí? No hay manera que le saques la vuelta a eso. Ninguno podemos cambiar el mecanismo provisto por Dios para el cumplimiento de su pacto en nuestras vidas. Y entonces cuando llegamos a entender, cuando yo llego a entender que todo depende de lo que yo haga con lo que Él me dice. Si le doy cabida en mí para que Él la cumpla en mí, porque ese es otro peligro, ¿no? Es que yo reciba su palabra y yo la trate de cumplir. Y podemos meternos en eso mucho tiempo y engañarnos y creer que la estamos cumpliendo solo para que un día Él nos tenga que convencer de lo contrario. Cuando Él le pone, como dice 1 Corintios 3, dice, ten cuidado cómo construyes tú, porque la obra de cada uno, cual fuere, será probada por el fuego. Entonces, cuando tú estás construyendo, ten seguro que va a venir un fuego y va a exponer la realidad de esa construcción falsa. ¿Sí? Y creo que muchos hemos vivido esos fuegos, ¿no? Donde nuestras obras se ven deshechas. Y es doloroso cuando te has invertido en ello, pero nunca fue la instrucción de nuestro Padre que lo hiciéramos. Porque a eso Él le llama obras muertas. Las obras que yo hago para Dios son obras muertas. Las obras que Él hace son obras vivas. Entonces, debo desistir. Así que, ¿qué hago con lo que Él me dice? Creerle es tomarle la palabra y permitirle cumplirla en mi vida. Entonces Él me está diciendo, si me has recibido, ahora te he dado la potestad de ser hecho hijo o de ser hecha hija de Dios. Y yo te invito a que te examines con el Espíritu Santo en ti para que veas qué tan real es esto en tu vivencia, ¿sí? Esta potestad, ¿cómo la estás viviendo? Cuando
cuando tú estás pasando por situaciones, las que sean, que te llevan a verte al espejo de tu espíritu, ¿verdad? Y empiezas a reflexionar sobre quién eres y todo eso. ¿Qué sale de ti? ¿La verdad de la promesa o algo que la contradice? Sí, y en esa sencilla prueba está la oportunidad no de condenarte, no de llamarte un fracaso, sino de retomar la verdad, de permitir corrección, ¿sí? Y decir, a ver, Padre, aclárame tu verdad. Vuelve a explicármela. Haz que yo la entienda. Me encantan las oraciones del rey David porque el Salmo 119 se los menciono muchas veces y cada vez que el Espíritu Santo me lleva a leerlo otra vez es tan hermoso ver cómo este hombre fue traído a la comprensión de esto que estamos hablando. Y él continuamente pide que él sea habilitado para conocer la verdad, ¿verdad? Y él dice, vivifícame conforme a tu palabra, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, etc. Y está constantemente en este hacer, porque ha descubierto y ha comprobado y se ha convencido de que ahí está el secreto de todo. Entonces, si he recibido el derecho a ser hecho hijo, pues la evidencia de que lo he recibido es que lo vivo ese derecho a ser hecho hijo. Sí, no malinterpretemos ni permitamos que esto sea torcido, porque no estamos hablando del derecho de demandarle a Dios que Él me dé porque soy su hijo, que este es el error en que veo a muchas personas caer. Si soy tu hijo, ¿por qué no me das? Es el derecho a ser hechos hijos. A ser hechos hijos. Entonces, ¿cómo se vive ese derecho? Pues se vive permitiéndole a nuestro Padre hacernos sus hijos. Y tú y yo todos los días tenemos instancias que nos retan y que buscan provocarnos a actuar diferente a Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se vive el derecho? Pues cuando en ti o en mí, cuando en nosotros opera algo que no es divino, y eso lo podemos identificar así instantáneamente, porque no hay paz, cuando no es la naturaleza de Dios, no hay paz, no hay gozo, no hay fe, no hay paciencia, no hay bondad, o sea, no está fluyendo Dios en tu ser. Y una vez que has empezado a conocerle, pues puedes ver el contraste. Si te empiezas a frustrar, ¿es divino eso? No. Si te empiezas a enojar, ¿es divino eso? No. Si te empiezas a deprimir, ¿es divino eso? No. Si te empiezas empiezas a temer, ¿es divino eso? No. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los días, en todo momento, tenemos estos retos. Bueno, ¿cómo se viven estos retos? Pues se viven en fe, tomándole la palabra a nuestro Padre diciendo, me diste el derecho a ser hecho tu hijo. Y yo ya no quiero seguir siendo sujeto de todas estas cosas. Si es enojo en ese momento, pues no quiero seguir siendo sujeto de enojo. Si es, no sé, inmoralidad o lascivia o lo que sea en ese momento, pues es lo que ocurre en tu interior que no es divino,
tenemos que usar el derecho a ser hechos hijos. Eso es la única manera de demostrarte a ti mismo, porque es la única persona que tiene que conocer, debido a que nuestro Padre, Él sabe si estás creyéndole o no. Pero la próxima persona que importa que sepa eres tú, para ti mismo, ¿sí? Yo no necesito juzgar si Susi le cree a Dios o no, eso es asunto de ella con su papá. Y viceversa. Si le está creyendo, se le va a notar, ¿sí? Porque va a sacar cosas divinas. Y si no le está creyendo, pues no le va a salir lo divino. Es sencillo. Pero en el proceso de ser hechos hijos, tenemos que aprender, este es el fundamento, porque como todo opera de manera idéntica, entonces tengo que entenderlo en las cosas fundamentales. Segundo, si continuamos sobre esta verdad de Juan 1, 12 y 13, entonces viene lo que ya no soy. ¿Sí? Mi Padre, por boca de Jesús, que es el Verbo de Dios, me está diciendo, tú ya no eres engendrado ni de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. Vamos a hacer pausa allí. ¿Qué he hecho con esa declaración? ¿Sí? La estoy viviendo, porque esa declaración es libertad. ¿Sí? O sigo viéndome como el hijo de Adán vi a mis papás. ¿Qué pasa? Y otra vez, puedes verte en la vivencia de esto y saber si le has tomado la palabra a Abba y estás viviendo la libertad de estas palabras, el gozo de estas palabras, ¿sí? O sea, saber que ya no soy esa persona. Y obviamente hay muchas otras escrituras, fundamentalmente y principalmente todas las escrituras que nos hablan de nuestra muerte con Cristo, ¿verdad? Que se adjuntan a cómo es que Dios ha hecho posible que yo ya no sea hijo de Adán. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es cómo funciona la verdad. Pero el punto de este día es que comprendamos cómo darle su lugar, cómo permitir que la verdad tenga su trabajo completo en nosotros. Y no quedarnos en la superficie y mucho menos quedarnos en el tironeo, ¿no? Entre una cosa y la otra, porque eso es terrible cuando estamos en esa etapa donde un ratito sí soy, otro ratito no soy, y no estoy claro, y bueno, es que está difícil, y todas esas cosas que no son confesiones de fe. Porque cuando tú dices está difícil, estás diciendo que está difícil para ti, ¿no? Pero si tú nunca eras el que se supone que debías de hacerlo, entonces no es difícil para Él. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que salir de eso, de toda esa manera de pensar que es engañosa y que busca mantenernos esclavizados para entender la sencillez de la fe. La sencillez de la fe es, Padre, ¿qué has dicho respecto a esto? Y Él te va a mostrar. Y yo recibo tu palabra en contra de mis propios pensamientos y razonamientos, y tienes que aprender a oponerte a tus propios pensamientos. Ve lo que dice 2 Corintios 10. Tenemos que aprender a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo.
Entonces, si le tomo la palabra, tengo que venir a término con esta verdad, ya de lo que ya no soy. Y esto no es difícil de entender la consecuencia de creer esto. Si la consecuencia de creerle a Dios en esta frase o en estas palabras es libertad. Considéralo con el Espíritu Santo. Libertad de la identidad humana, de la existencia humana, de las reglas impuestas sobre los seres humanos, de la potestad del diablo, de la temporalidad, de la muerte, de todo. Ahí está la libertad de ya no ser. Espérate, a ver, esto opera sobre los humanos, sí, pero yo ya no soy. Vamos a la tercera parte de la verdad que está sirviendo como un ejemplo, aunque pudiéramos estar diciendo es que hoy hablamos de Juan 1, 12 y 13. Sí, pero estamos hablando de cómo opera toda la verdad. ¿Sí? Toda la verdad va a seguir el mismo proceso. El Espíritu me la revela, yo la recibo, es el proceso correcto, yo la recibo, Él la cumple en mi vida, yo lo disfruto. Y así es en todo. Entonces, estamos usando Juan 1, 12 y 13 como un ejemplo y de la importancia de detenernos y permitir esta confrontación. A ver, ¿dónde estoy yo en relación a esta verdad? Y permitirle mostrarme dónde estoy, para que yo pueda estar de acuerdo en ser corregido, en ser enderezado, en ser limpiado de engaños. Es que yo no lo veía así. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No había entendido esto. Pues todos los días, si estás escuchando al Espíritu cada día te va a mostrar cosas que no has entendido. Pero se trata de llevarlas a la vivencia, ¿sí? Y la única manera de entrar a la vivencia es si haces esto de adueñarte de esa palabra y de ahora anticipar, estar expectante de que Dios la cumpla en tu vida, porque es su palabra, por lo tanto su compromiso. Entonces, la parte final de Juan 1, 12 y 13 es que ahora soy engendrado de Dios. ¿Sí? Soy engendrado de Dios. Y si te detienes aquí un momento a considerar las implicaciones de eso. Que cuando fuimos engendrados humanamente, en el instante de la concepción, heredamos de nuestros padres, de acuerdo a la verdad que Dios nos ha hablado. Primera de Pedro, capítulo 1, dice que heredamos de nuestros padres una vana manera de vivir. Lo cual quiere decir que por herencia quedamos sujetos a una existencia vacía, eso quiere decir vano, vacía, falsa, engañosa, etc. Ahora, ¿te das cuenta del orden? En estos dos versículos de Juan capítulo 1, primero Jesús viene, se presenta, se ofrece, yo le recibo, creo en Él, y entonces Él me declara con derecho a ser hecho hijo, y el proceso de hacerme hijo empieza con declararme ya no eres hijo de Adán. Lo cual quiere decir ya no estás sujeto a esa vana manera de vivir.
Pero no me quedo volando en limbo, sino que de inmediato me dice, ahora has sido engendrado de Dios. Entonces, así como cuando fui engendrado humanamente, heredé el legado adámico a través de mis padres, al ser engendrado de Dios, ¿qué heredo? Heredo la naturaleza de Dios, heredo el ser su hijo, legítimo, por nacimiento. Y por eso en la Escritura se nos declara vez tras vez tras vez, si eres hijo, eres heredero. Y aquí viene otra vez el proceso. Bueno, ¿qué voy a hacer con esa verdad? ¿Sí? No puedo esperar el cumplimiento de la promesa en mi vida si yo no tomo muy en serio lo que Dios me habla. Porque todo lo que Él va a cumplir en mi vida se basa en lo que Él ha dicho en su palabra. Así que vivir esa palabra de ser engendrado de Dios, pues nos trae a cada uno a una transformación absoluta. ¿Sí? Porque si he nacido de Dios, si en mí llevo su simiente, ¿verdad? Y estoy citando solamente una frase de Juan 1:13, pero la corroboración y la ampliación de esta verdad está en la Escritura. ¿Sí? Está en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2, donde Dios dice, yo he declarado el decreto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está en el Nuevo Testamento, por todos lados. ¿Sí? Romanos 8, Primera de Juan 2 y 3 y 4 y 5 y bueno, está en Hebreos, está por todos lados. Pero puedes ver cómo de una frasecita las obras de Dios para hacer posible, para hacer realidad esto en nuestra vida son enormes y son perfectas. Y todo está hecho. Quiero que entendamos la diferencia entre lo que está hecho y lo que está realizado. Si todo está hecho y todo está dado y todo está provisto. Por ejemplo, Jesús ya pagó por todos los pecados y ya resucitó de entre los muertos, lo cual confirma y garantiza que su pago es absoluto, es eterno, es irretractable. El Espíritu Santo ya fue dado, ya fue enviado, ya si tú has recibido a Jesús, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1. Pero ahora estamos en permitir que eso que ya está hecho y ya está dado sea realizado en nosotros. En otras palabras, que eso que está hecho, dado, comprometido y provisto, ahora sea hecho realidad en nuestras vidas particulares. Y para que eso suceda, cada uno tenemos que aprender a participar de estas cosas que estamos hablando el día de hoy. Si tú y yo podemos venir a reuniones como esta miles de veces y nunca participar. Y no hablo de participar por decir algo en el micrófono, no. Nunca participar de lo divino porque me quedo expectante.
O sea, como espectador, ¿verdad? Veo, escucho. Pues qué interesante. Oye, qué bueno que a la hermana fulana le está yendo mejor. Qué bueno que Sutano ya superó su crisis. Oye, qué bonito testimonio. Pero tú, ¿quién eres? ¿Te das cuenta? Nadie más puede elegir por ti y nadie puede elegir por mí qué voy a hacer con lo que Dios me dice. Y esas acciones de mi parte establecen mi permiso para que lo que Él ha dado y prometido y hecho se realice en mí. Así que yo creo que es tan importante que esto lo tengamos claro para que podamos vivir con confianza este proceso. ¿Sí? De parte de nuestro Padre, lo que Él ha prometido no tiene reversa. Él no se va a echar para atrás nunca. Y lo reafirma vez tras vez tras vez en la Escritura. Fiel es el que ha comenzado la obra, el cual la perfeccionará. Poderoso es Dios para cumplir todo lo que me ha prometido. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo, a Él sea la gloria. Jesús, Juan capítulo 10, dice que estoy en la mano de mi Padre y nadie me puede arrebatar de Él. ¿Te das cuenta? O sea, por el lado de Él estoy seguro. O sea, no hay manera de perder. Pero lo más triste es que lo que Él quiere hacer en mí yo no se lo permita. Y aquí se va a conectar entonces lo que hemos hablado hoy con lo que Él nos habló la semana pasada. Porque lo que Él quiere hacer contigo y conmigo no solamente es sacarnos de la maldición humana, de la corrupción humana, de la potestad del diablo y traernos a un lugar seguro, sino hacernos fluir vida. Hacer que tu vida sea una fuente que salta, que rebosa, que se derrama para traer esperanza y vida a otros. No puede suceder si yo me sigo viendo como hijo de Adán, ¿verdad? No puede suceder si yo no me veo nacido de Dios, porque entonces todas las acusaciones y condenaciones y críticas que vienen contra mi vida, y les confieso, yo viví allí muchísimos años, apachurrado por mis errores y por las condenaciones que venían sobre mí. Entonces, pues no te lo impiden. Y entonces, ¿qué clase de testimonio o qué clase de evidencia soy en ese caso? Pues soy una evidencia un poco triste. Pero es cuando le permites a Él hacer su obra en tu corazón, que empiezas a rebosar. Lo puedes ver en la mujer samaritana. Ella viene al pozo llena de vergüenza, de oprobio, de maldición, de fracaso. Tiene este encuentro con Jesús. Vive este proceso que estamos hablando, porque le toma la palabra a Jesús. ¿Sí? Cuando ella le dice, quiero que me des de esta agua para que ya no tenga sed. ¿Qué hace Jesús? Pues se la da, no era un agua física. Le llena el corazón de algo que ella no tenía. De tal manera que ella sale rebosando y dejando su cántaro, lo cual es muy simbólico, ¿no? Ya no necesito estar dependiendo de las cosas que antes me esclavizaban. Va a rebosar a su pueblo, a su ciudad, va a comentarles a todos, va a rebosar ahí con todos. Y ese fluir que estaba saliendo de ella provoca a todos a venir a oír a Jesús. Y provoca que toda esa ciudad disfrute a Jesús y reciba de Él.
Entonces, por favor, no dejes que esto te lleve a obras humanas, ¿no? Programas de evangelismo y qué sé yo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que sale de ti. Sí, si lo que sale de ti sale de Dios porque tú se lo estás permitiendo, y muchos ya lo estamos comprobando, ¿no? Entonces automáticamente las personas empiezan a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quiero eso que tú tienes. Y donde quiera que estés en este momento, en tu proceso con Dios, algunos estamos viviendo este fluir, ninguno en absoluto, porque tenemos mucho de qué ser santificados. Otros estamos en una etapa profunda de crisis, de confrontación, de qué voy a hacer, a quién le voy a creer. Esta verdad se aplica, ¿sí? Si no tomo la palabra que se me ha dado y me agarro de ella y me adueño de ella y me ubico en ella y le digo a mi Padre, Padre, yo no puedo vivir esto si tú no lo haces realidad en mí. Y esto es como lo que se nos ejemplifica en la lucha de Jacob con el ángel, ¿se acuerdan? Que el ángel le decía, ya déjame ir. Y Jacob le dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. Pues ahora no se trata de dejar, no te dejo hasta que no me bendigas, no se trata de decir eso, sino de vivir la realidad. Padre, solo tú puedes darme vida, solo tú puedes testificarme que he nacido de ti. Solo tú puedes convencerme, solo tú puedes establecerme en esta verdad. Cada vez que te ves titubeando entre una cosa y la otra. Pero ya no tengas confusión de que se trata de que vivas esta verdad eternamente. Y como esto que hemos hablado, puedes tú ver cada parte de la Escritura, cada palabra de Dios en el mismo proceso. Así que considera en este momento cuánto ya se te ha revelado. Si tienes una bodega enorme de revelación. Ahora, ¿cuánto de ello has recibido para poseerte de eso y lo estás viviendo en la fe? No en tu poder, sino en esta declaración: cúmplela en mí, Padre, cúmplela en mí, cúmplela en mí. Y de ello, absolutamente de esa acción, déjeme usar esta frase testaruda de fe, ¿sí? Que no retrocede, que no permite, no se da permiso de creer otra cosa, de considerar otra alternativa. Lo único que tengo es lo que me has dicho, Padre. Y no considero ni recibo nada más. Esa resolución de fe es lo que muchas veces Abba quiere lograr en nuestros corazones. Y entonces las cosas empiezan a ordenarse. Pero ya no vas a estar interesado en las cosas, porque vas a entender la profundidad de esta verdad. Si las cosas son secundarias, por eso Jesús dijo, todo lo demás vendrá por añadidura, todo. No te ocupes de esas cosas. Ocúpate de qué pasa aquí adentro de ti. El reino de Dios y su justicia no está fuera. En Lucas Jesús dijo, el reino de Dios en ustedes está. Adentro. Lo demás se sujeta a lo que traes adentro. Cuando tú estás viviendo paz, miren cómo funciona en las palabras de Jesús.
Jesús les dijo, envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio. Y les dijo, a donde quiera que ustedes lleguen, la paz de ustedes va a reposar sobre la casa del que los reciba. ¿Qué te dice eso? Que Él está yendo en su lugar de ellos. ¿No? ¿Quién gana? Tú puedes llegar a una casa donde hay un montón de demonios sueltos. Y va a reposar eso. ¿Quién va a gobernar? Lo que sale de ti. ¿Te das cuenta? Sí, el mundo está lleno de maldad y de perversión y de todo. ¿Y cuál es la solución de Dios para el mundo? Tú. Esas son sus palabras. Jesús dice, tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Entonces, ¿cómo se vive eso en fe? Pues se vive diciendo, Padre, tú lo dijiste, aquí estoy yo, tú cúmplelo. Porque yo no puedo apaciguar todos estos demonios. Pero tú sí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se conecta esto a la semana pasada? En que todo lo que vives divinamente tiene que fluir. Y lo que fluye es para bendición de otros. Así es. Esa es nuestra vida como hijos. Pero el hecho de que fluyas no te desgasta y no... Porque hay muchas personas, ¿no?, que hemos vivido experiencias donde nos hemos esforzado, invertido en otros y nos ha salido el tiro por la culata un montón de veces y resultamos exhaustos y totalmente acabados. Pues las razones lo estábamos haciendo nosotros. No era Dios fluyendo. ¿Sí? Y esto, no hay manera de ganar por allí. O sea, es la cosa más terrible que uno puede hacer porque sales muy, muy dañado de todas esas experiencias. Pero lo hermoso es cuando la fuente de vida fluye desde ti y abunda, y conforme fluye de ti te renueva, te alimenta, te hace rebosar, que quiere decir a ti ya no te cabe más, ¿sí? Estás fluyendo del exceso, no de la pobreza interna. Eso no quiere decir que dices, bueno, ahora que yo me sienta rebosando, entonces ahora voy a fluir. Así no funciona. Sí, es esta elección de fe. ¿Sí? Te vas a encontrar fluyendo cuando en ti mismo, por ti mismo, no hay fuerza. ¿Por qué crees que dice el Espíritu Santo? Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y da una razón, por lo que el Señor está haciendo en mí, no por lo que yo estoy pudiendo hacer. Entonces, resumiendo, nuestras vidas en Dios operan por la verdad que nos es dada, que nosotros recibimos y que le permitimos a Él cumplir. Pero este recibir hoy, el propósito que nuestro Padre ha traído, que trae delante de nosotros es no vueles, o sea, no corras sobre estas cosas, no las pases ligeramente, sino permite que la verdad te confronte y permítele al Espíritu de verdad mostrarte cómo se aplica a tu vida, cómo se vive esto,
para que donde no estás viviendo en fe, permitas la corrección que te trae a fe. Y que de esta manera lo que tu corazón medita y lo que tu boca habla sea congruente con la verdad divina. Si es completamente distinto decir, ay, Padre, es que yo soy un pecador, pero ¿qué pecador soy? O sea, estoy tan cochino, tan sucio, tan mal, que no sé por qué te fijas en mí. A decir, Padre, gracias, porque me has hecho nacer de ti, te has comprometido a santificarme. Y esto que se está manifestando en mí, te lo entrego para que tú lo limpies de acuerdo a tu palabra. ¿Ves la diferencia? En una me estoy declarando hijo de Adán, por lo tanto, no he nacido de Dios. Y no tengo derecho, por eso el pecador en ese estado siempre reconoce ser indigno. El hijo reconoce la gracia del Padre. Nunca decimos, yo merezco. No, no hay tal lenguaje. Pero sí decimos, te comprometiste, papá, a limpiarme, a hacerme tu hijo, a darme participación en tu naturaleza. Entonces, en la declaración de fe no estoy diciendo que lo que está pasando conmigo está bien, ¿verdad? Estoy declarando que hay problemas, que hay algo que necesita ser limpiado, pero lo estoy haciendo desde fe. ¿Sí? No me estoy volviendo a brincar pues como tengo este problema, yo creo que todavía soy hijo de Adán. Sino estoy partiendo de lo que mi Padre se ha comprometido conmigo. Y entonces no voy a dar margen a verme de otra manera. Lo cual acelera el proceso y me trae a libertad. En contraste, si insisto en lo otro, pues entonces el problema no es la corrupción que tengo, el problema es el engaño en el que creo todavía. ¿Sí? De que no he nacido de Dios. Y de que todavía estoy sujeto a todo lo que me esclavizaba antes. Y por supuesto que mientras yo crea ese engaño, ¿qué crees que va a suceder? Pues que voy a seguir manifestando esa esclavitud. Así que escuchemos a nuestro Padre constantemente en nuestro día a día, reafirmarnos en verdad y enseñarnos a vivir desde esa verdad para ya no retroceder. ¿Quién quiere participar este día? Creo que parte en ser claro en cómo nos unimos para poder recibir y creerle y hacer, nosotros entender esa parte, que es la parte donde muchas veces, como dijimos desde el principio, donde lo vemos tan lejos que no podemos, pero verlo así y comprometer, o como estabas diciendo, nuestra vida con Él, ¿no? Para poder vivir estas cosas, todo lo que viene y no decir desde allá ayúdame o tráeme o sácame o hazme, ¿no? Sí. Si mi ubicación está torcida, ¿no? Si me veo vacío, solo, pues entonces ahí necesita empezar la corrección, ¿no? A ver, le creo a Jesús que cuando le abrí la puerta de mi corazón, Él entró,
y si no le he recibido conscientemente, pues entonces empezar por allí, ¿verdad? Y recibirle, no en un concepto, no sé, así místico, sino muy, muy, muy real. Te estoy pidiendo que entres a mí, a vivir en mí. Acepto que vengas a vivir en mí y recibo la adopción. Por eso es muy importante entender que no tenemos lo que no hemos recibido conscientemente. ¿Sí? Y esto es algo que yo creo que necesita aclararse y reaclararse y reaclararse. La prueba de eso en la escritura, una de ellas está, hay muchas, pero una muy clara y muy enfática, es cuando Pablo llegó a Éfeso y había allí algunos hermanos que habían recibido a Jesús y él les dice, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, pues no, porque ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Entonces, cuando él les explicó la promesa del Espíritu y por qué era necesario no nada más creer en Jesús, sino recibir al Espíritu en ti mismo, le recibieron, pero tienes que hacerlo cada vez. Es una acción consciente, basada en verdad revelada. Y entonces tenemos que estar muy, muy cuidadosos, ¿verdad?, de este asunto. Entonces, si he recibido a mi Padre y Él vive en mí, pues ahora tengo que ser congruente con eso que recibí. Ya no lo busco afuera, ¿verdad? Sino que ahora platico con Él en mi corazón, en mi espíritu, donde Él está viviendo. Y es de allí donde tú empiezas a decir, ok, soy uno con Él, soy como Él. Entonces empiezas a vivir esa vida con Él. Entonces ya cuando vienen los pensamientos de que no soy digno, no soy nada, no, ¿cómo puedo ser como Él? Entonces ya no, los pensamientos los puedes rechazar porque ya te ves como Él, eres como Él, lo tienes ahí, pero tienes que conectar eso, aparte de que ya lo recibí, ya tengo su espíritu, es también entender, ahora yo soy como Él, tengo que empezar a verme como Él, ¿no? Entonces empezar a vivir como Él, como... Pero eso se hace escuchándole a Él. Sí, porque Él te va a ir convenciendo. Entonces, cuando en ti o en mí surgen cosas que nos ponen en contra de esto que Él nos está hablando, debemos comentárselo a Él. Decir, Padre, estoy pensando esto, estoy sintiéndome así, estoy viéndome así. Tú háblame. Quiero que lo que tú dices sea lo que yo creo. Y en esa comunión, en ese diálogo, Él va a traerte su verdad y si la recibes, esa verdad va a destruir todo lo demás y entras a libertad y empiezas a conocerte en su semejanza. Y eso es lo bonito porque aunque tengamos su espíritu y todo, no quiere decir que todavía no vienen cosas así y tú tienes que luchar con eso y decir, no, yo no recibo eso, me siento así, pero hablar con Él y ahora sí, Señor, esto siento. Y o sea, porque tienes el espíritu y todo eso, no quiere decir que no viene eso en contra de ti y tú tienes que pararte y decir, te creo y lo recibo, ¿no? Sí, porque es un proceso, proceso personal y es maravilloso que Él nos conoce perfectamente y Él sabe todo lo que en nosotros está en desacuerdo con Él. Nosotros no lo entendemos hasta que empezamos a vivir estas crisis, ¿no? Donde Él dice esto y yo siento esto, Él declara esto y yo creo esto. Yeah. Y donde hay veces pensamos que ya pasamos esas crisis, ¿no? Y de repente viene una crisis y dices, ¿de dónde vino eso? Y es parte de lo que Él está haciendo en nosotros, ¿no? Si sale de mí, es porque estaba en mí. Yeah.
Entonces, no debemos sorprendernos por eso, sino gozarnos en la oportunidad de que Él los limpie. ¿Sí? Esta es la única respuesta de fe. Quizás de que me ama tanto que todavía me está limpiando de las cosas Sí, que tengo. entonces lo bonito es con nuestro Padre no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que rechazarnos, mucho menos, no tenemos que sentirnos descubiertos, ¿no? Por eso es que todos tenemos que vivir la verdad de ser conocidos absolutamente, para que entremos a la confianza de ser transparentes y de poder fluir en estos procesos de limpieza en lugar de atorarnos en ellos. ¿Quién más quiere comentar? Este es su tiempo. Rayito, adelante. Ay, primero perdón, porque se nota que no es Héctor Fabio, ¿verdad? Sabía. Disculpen, de verdad. Y lo otro que quería comentarles es que hay tres personas, gracias a Dios son tres nada más, que me molestan mucho. Y yo creo que por su carácter, que no han querido corregir su carácter, ya están mal de la cabeza, ¿no? Ya están medias trastornadas. Entonces, yo siempre le he dicho a Dios, Padre, yo lo bendigo, papá, yo los perdono, pero aléjalos de mí, no permitas que sigan haciendo maldades, ¿no? Esa era mi oración. A través de esto que estamos viviendo, he cambiado, ¿no? Y resulta que ahora Dios me los pone aquí enfrente y siguen molestando. Entonces yo digo, ay, pero ¿por qué no quiero? No quiero, papá, o sea, no me siento capaz, porque además son personas muy astutas y yo me he sentido muy tonta. Entonces yo decía, no puedo, pero pues con estas 3 sesiones, Dios me ha dado la fe de que y que Él me va a ayudar a perdonarlas y Él me va a enseñar a perdonarlas más bien y a vivir estas situaciones que me pone enfrente para vencer toda esa maldad que hay en mí, ¿no? De sentir ese resentimiento, ese coraje, el hecho de que han puesto a gente que amo mucho en mi contra, pues no sé, podría comentarles un montón de cosas que han hecho, pero me siento tan confiada y feliz y he llorado muchísimo con mi papá, a solas con él, porque me ha dado la forma de poder ser libre de todo eso y poder realmente bendecir a estas personas. Wow. Lo viví también con mi mamá. Mi mamá era una persona muy difícil, nunca quiso cambiar su carácter, nunca quiso hacer las cosas bien y pues le fue muy mal a mi mamá. Mi mamá llegó a un momento en que pues enloqueció y llegó el momento que tuvo que depender de mí porque nadie la quería, todos la rechazaron. Y tuve la oportunidad de estar con ella en sus últimos días, aunque el día de su muerte, pues no sé por qué papá no quiso que estuviera con ella y tuvo una muerte muy triste, pero fue porque la persona con la que más se obsesionó a ella la abandonó, la dejó sola, la dejó morir sola. Y pero
pues yo sé, o sea, les digo todo esto porque pues veo las consecuencias de no creer en su papá, en mi mamá, ¿no? Y no, que a pesar de que le hablábamos, le decíamos, ella fue muy necia y no quiso entender, no quiso salir de esa situación y murió y tuvo unos últimos días muy tristes de su vida. Pues eso era lo que les quería comentar. Rayito, gracias por lo que nos comentas. Miren, vamos a aprender junto con Rayito en esto. Porque ella dice, estas personas en mi vida que me provocan, que me molestan, que me buscan hacer daño, yo le pedí a Dios que, pues que me las quite, ¿no? Y he estado entendiendo que no se trata de eso, sino de que Él me permita, y ahí es donde viene la observación que vamos a considerar, que te invito a considerar, Rayito, que tú estás pensando que Dios me permita perdonarlas, que Dios me permita bendecirlas, que Dios me permita amarlas. Pero ¿qué pasa si en lugar de que Dios te permita a ti hacerlo, tú le permites a Él hacerlo en ti? ¿Ves la diferencia? Sí, porque lo que tú estás pidiendo no va a ocurrir, porque eso te llevaría a ti a pensar que ya lo lograste y no entenderías la importancia de ser uno con el Padre. Sí, y lo que Él quiere enseñarnos a cada uno es a que nosotros, en nosotros, por nosotros mismos, no hay nada que podamos hacer. Está en las palabras de Jesús en Juan 15. Separados de mí, nada puedes hacer. Entonces, el maestro en esto es Jesús, que dice, yo no soy el que hago las cosas. El Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Y entonces lo hermoso de esto es que ni siquiera tienes que esforzarte, ¿te das cuenta? Por poder amar, por poder perdonar, por poder bendecir, por poder aguantar. Sino porque ahí no existe respuesta, no hay provisión para eso. Sino que lo hermoso está en decir, Padre, yo me niego a mí mismo a hacer nada para que seas tú en mí el que las ame, el que les hable de tu perdón, el que les hable tu verdad, el que les muestre tu misericordia, el que les muestre tu amor. Y gracias por permitirme a mí vivir eso contigo. ¿Y eso qué hace? Pues te saca a ti del lugar de la responsabilidad de qué vas a hacer con estas personas, para que descanses en la responsabilidad de tu Padre de qué va a hacer Él contigo y cómo va Él a tratar a estas personas contigo. ¿Sí? Y es muy importante la distinción entre las dos maneras de procesar estos asuntos, porque todos tenemos a estas personas en nuestras vidas y abundan. Y la razón de ello es que la intención de nuestro Padre es hacernos fuentes que saltan para vida eterna. Y sucede que esas personas pues lo necesitan esa vida, porque si la tuvieran no serían así, ¿verdad? Entonces, espero que esto nos ayude a todos a ver la diferencia de cómo procesarlo, porque de otra forma, este es uno de los ejemplos de algo que puede demorar el proceso. Si yo insisto en poder yo, pues entonces las cosas muchas veces se tienen que empeorar al punto de mi total incapacidad para que yo entienda que no se trata de que yo lo haga, sino de vivir permitiéndole a Él hacerlo. Y eso lo cambia todo. Así que gracias, Rayito, por
compartirnos estas cosas y en el proceso ayudarnos a todos. Estrella, adelante. Sí, buenas tardes a todos y feliz día del amor, ¿verdad? Del amor de Dios, del amor que de veras nos llena y nos puede hacer fluir lo que Él es. Ah, me conmovió mucho lo que dijo Rayito, porque he estado pasando por unas cosas muy duras yo también, pero el secreto está allí, en creerle a Dios, ¿verdad? En no desviarnos, porque es muy fácil, como los borreguitos, ¿verdad? Irnos comiendo y comiendo por allí lo que se ve rico, lo que se ve sabroso, y de repente nos encontramos con las espinas. Y entonces nos duele, queremos brincar, queremos correr, queremos escondernos, y no nos damos cuenta de lo que Dios está tratando de hacer. Les podría contar un montón de cosas, ¿verdad? Específicas de fulano, de sutano o cosas así, pero realmente no importa eso. Lo que importa es que el diablo no se da por vencido, ¿verdad? El diablo siempre está en lo mismo: matar, destruir y robar. Y no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Todas juntas. Robarnos el gozo, matar nuestros sentimientos, destruirnos, y sí, nuestras vidas mismas, ¿verdad? Y yo soy la prueba de eso. Y precisamente ayer cumplí 8 años de que Dios salvó mi vida. 8 años, ¿no? Y ahora que dejé de tomar la pastilla de antidepresiva, el diablo se ha estrenado en querer llevarme al pasado y decirme, bueno, ya ahora sí sientes todo, ¿no? Mira lo que te hizo fulanito, mira lo que dijo sutanita. Y, y el otro día estaba tan dura la cosa, porque las cosas no cambian, ¿verdad? Dios no nos pone en un cuartito de cristal con los acoginado, donde nada duele y donde todo sale bien. Eso yo quisiera, créanme que sí, lo quisiera, como no tienen idea, ¿no? Pero todavía no estoy en el cielo, ¿verdad? Donde los ángeles cantan y todo está bonito y nunca anochece, nunca hay oscuridad y todo, aún el clima coopera. Todavía no estamos ahí, y la razón que Dios nos tiene aquí todavía y permite estas cosas es para hacernos como Él. Yo lejos estoy allí, lejísimos estoy ahí, pero si el diablo no se da por vencido, Dios menos, y eso es lo glorioso. El otro día estaba yo tan así, siendo atacada, tan feo, que estaba yo en mi cuarto de lavar ropa, y estaba yo haciendo unas cosas, ¿no? Y tuve que detenerme, me agarré del mueble ahí, y grité con toda mi voz, que hasta se espantó mi esposo, vino corriendo, y dije, apártate de mí, Satanás, con toda mi voz, así dije, ¿no? Y la razón que hice eso es porque hay veces que tenemos que hablarnos a nosotros mismos, y detenernos, porque es como si fuera un tren que va a toda velocidad, ¿no? Y ahí viene y nadie lo para. Los sentimientos, los ataques, la corrupción humana que todavía tenemos, todo se nos viene encima. Entonces en ese momento dije eso, y mi esposo y yo también habíamos tenido un desacuerdo y eso, ¿no? Y vino corriendo y le dije, le dije, no eres tú, le dije, es la lucha que yo estoy teniendo. Y esta es mi manera de tanto ponerle un alto porque al diablo, porque él es el que está tratando de llevarme al pasado, como de decirle a Dios, aquí estoy otra vez, con toda la porquería, con todos mis sentimientos. Yo no quiero nada de esto. Yo quiero que tú hagas lo que tienes que hacer, y yo quiero estar dispuesta a ti, ¿verdad? Que tú sigas siendo, yo quiero que tú sigas viviendo en mí, que tú sigas transformándome, para que así lo que sale de mí, tanto en mi mente, porque aquí empieza, en mi mente, mi primera reacción, mi primer sentimiento, seas tú y no yo. Y ahí es donde yo le doy lugar a él o le doy lugar al diablo.
y en mi primer sentimiento, en mi primer reacción. Y puedo reconocer ahora, ¿verdad? Que no, los demás no han cambiado. Los demás, ya sea mi familia o la otra gente a mi alrededor, rehusan cambiar. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Otra vez atorarme y hundirme en mi tristeza o sentirme mal y dejar que eso me afecte y me cambie. O permitir que Dios use eso para hacer lo que Él quiere en mí y dejar lo que Él haga lo que Él quiere en mí. Y que resulte Él en mi vida. Que pueda yo ser esa fuente. Si no lo quieren, tampoco puedo yo hundirme. Yo tengo años de estar testificando y de estar diciendo transparentemente lo que Dios está haciendo en mi vida. Y alguna gente lo toma por basura, lo toma por hipocresía, lo toma por decirme a mí. El otro día alguien se atrevió a decirme algo horrible, ¿no? Y yo mejor me quedé callada, porque a veces digo algo y sale peor las cosas. Entonces me quedé totalmente callada y lo estuve pensando y le dije a Dios después de unos minutos, porque al principio me quedé callada y dije, ay, ¿qué hago con esto? Entonces, después de unos minutos le dije al Señor, le dije, mira, Padre, le dije, yo sé que esta persona tiene que estar muy dolida por algo para poder haber dicho tal cosa. Y más vale que yo no me lo trague. No me trague esa porquería. ¿Sí? Porque eso es lo que fue. Más vale que yo no me la trague y me la crea, porque eso no vino de ti. Si mi conversación en ese instante, que alguien vomita en mi cara, que alguien se hace su suciedad en mi cara, es así, en este nivel, ¿verdad? Estoy usando mi mano en el nivel así, con la persona o en el nivel terrenal, en el nivel humano, ya la molé. Si mi primera reacción es así, ¿verdad? Okay, ¿por qué lo permitiste, papi? ¿Por qué permitiste que esa persona me dijera eso, reaccionara así? ¿Por qué lo permitiste? Entonces ya estoy tratando el asunto como debo. Y Dios va a usarlo tanto para mi bien, para la otra persona, quién sabe, si se deje. Porque ya me di cuenta que yo no puedo hacer nada. Aún lo que yo escriba, lo que yo testifique, lo que yo comparta, la otra persona tiene que recibirlo. Pero yo no soy responsable y no es mi culpa si no le gusta. Es lo que Dios me está diciendo a mí, me ha estado diciendo últimamente, ¿verdad? Porque me di cuenta, oye, esto no está siendo bien recibido. Pero Dios me dijo, ese no es tu problema. Tú sigue la transparencia, sigue compartiendo, sigue. Y si a veces no te sale bien, si a veces no te expresas bien, tampoco eso es tu culpa. Déjame a mí. Y dije yo, ay, ¿no? Porque eso se puede complicar seriamente. Estas cosas se pueden complicar seriamente. Y sí hay personas que no cambian, hay personas que se mueren en su necedad. ¿Qué voy a hacer yo? Ahí está mi responsabilidad y mi problema. Y no en cambiarme a mí misma, ¿verdad? Porque yo no puedo ni cambiarme a mí, ni cambiar a nadie más. Pero sí puedo yo disponerme a que Dios me cambie, a que Dios sane las heridas que otros me echan, a que Dios limpie el vómito de otras personas que me echan encima. Y me ha pasado bastante últimamente. Y he estado así, ¿no? Donde me siento llena de suciedad y de porquería. Y le he dicho a Dios, mira, ya no puedo. No quiero una pastilla que no me deje sentir, ¿verdad? Porque ahora me doy cuenta que eso es lo que la pastilla hacía. Me permitía no sentir al punto en que estoy sintiendo ahora y dándome cuenta de cosas, ¿no? Pero dejar que Dios de veras convierta lo que yo soy, lo transforme en lo que Él es. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
¿verdad? De eso se trata. De que todo eso que yo era, muera, muera. Entonces puedo dejar que Dios viva y que Dios manifieste lo que Él es, el perdón, la, la luz de su amor, las cosas que Él es, ¿verdad? Que puedan nacer de mi corazón y de todo lo que antes me quebrantaba y me partía y me hacía pedazos. Que ya no, eso ya no sea yo. Ha sido un despertar para mí, ¿verdad? Saber que no importa qué tan difícil y duro sea lo que el mundo y otras personas y aún mi familia, ¿verdad? O familia cercana pueda echarme. Que eso es lo de menos, ¿verdad? Es lo de menos. Es lo que Dios quiere hacer. El perdón de Dios es enorme, ¿no? Para todo lo que yo hice, lo que yo fui, lo que todavía me queda, ¿verdad? Porque me falta mucho que limpiarme y que transformarme. Pero eso, Dios tiene todas los tesoros son enormes, ¿verdad? Para hacerlo. ¿Qué voy a permitirle yo hacer? ¿Verdad? O voy a recurrir al pasado y volverme para atrás. Entonces yo tengo que escoger, ¿verdad? Tengo que escoger. Y espero que les sirva a ustedes lo que les estoy platicando. Ahorita luché mucho para saber si compartir o no, porque muchas veces el diablo me dice, ya dijiste eso, ya han de estar cansados de decir que quisiste matarte, que Dios te salvó la vida, y ya lo debes de tener hasta el copete, ¿no? Y mi cámara al principio no prendía, y yo quería que me vieran, ¿no? Yo quería que me vieran para y yo también veo a varios de ustedes y otros tienen su cámara apagada, lo cual está perfectamente bien, yo lo hago todo el tiempo. Pero yo quería compartir y quería que me vieran para que, porque muchas veces no compartimos y no nos ven, no nos vemos las caras, ¿no? Pero quería que me vieran para que vieran que es más, nos conectamos más así. Y pero la cámara no prendía y dije, bueno, le dije al Señor, si prende la cámara es que sí debo de decir algo. Así se lo puse a mi padre, dije, porque si no, no voy a decir nada. Voy a escribir algo en mi blog y de todas maneras voy a compartir allí si lo leen bien y si no. Pero estas cosas duras que vivimos, ¿no? Nos pueden destruir si permitimos. Y eso es lo que yo antes no entendía. Yo no sabía que yo tenía el poder de escoger. Que yo tenía el poder de permitir que esas cosas me amolaran. O de darle el poder a Dios de usarlas para mi bien. Y aquí es donde sí debemos ser egoístas. Les voy a decir por qué. Porque las otras personas que nos rodean, sea mi esposo, sean mis hijas, sean mis hermanos, mi mamá, mis cuñadas, mis sobrinos, la gente más cerca o más lejana de mi familia, ellos también tienen que escoger cómo les van a afectar los problemas conmigo. ¿Sí? Todos, como familia nos rozamos, ya estemos cerca o lejos, nos rozamos. En cada roce hay oportunidades de ser bendición, de ser fuente de bendición o de hacernos la vida imposible.
de ser críticos, de no perdonarnos, de no ser como Cristo quiere que seamos con nuestra familia. Y si escogemos criticarlos y aplastarlos y eso, no estamos fluyendo, estamos siendo herramientas del diablo para herirlos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a escoger yo? Ahora, como dije ahorita, si las otras personas escogen otra cosa, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dejar que me arrastren? Estaba yo viendo una imagen hace un ratito de mí misma, ¿no? Como que estoy volando en el cielo, ¿verdad? Y estas personas se me cuelgan de los pies y ahí están tratando de arrastrarme para abajo. ¿Lo voy a permitir? Yo me voy a soltar. Es lo que le dije a papá. Le dije, yo me voy a soltar de esos pesos y voy a permitir que tú me eleves, que tú me llenes, que tú seas que yo te viva a ti y no a esas personas. ¿Verdad? Porque si yo escojo hacerle caso a lo que fulano o sutano me está diciendo, al ataque, al vómito, como lo usé hace ratito, porque es de lo peor, ¿no? Entonces yo estoy viviendo a esa persona, estoy escogiendo vivir a esa persona, en vez de vivir a Dios. Así de sencillo. Y así de terrible. ¿Por qué voy yo a permitir que otra persona me llene a mí o me vacíe de Dios? Así me lo está poniendo mi padre. ¿Tú vas a permitir que esa persona te llene a ti? ¿O que te vacíe de mí y tú vas a empezar a estar aquí en la cabeza todo el día, toda la noche? Híjole, aquí, ¿qué dijo? ¿Y qué quería decir con esto? Y las palabras te vuelven como grabadora, ¿no? Como película. Aquí está, dale y dale y dale. Eso no es vivir la llenura de Dios. Y yo no quiero eso. Rehúso volver a eso. Es como si iba a agarrar el vómito y empezar a comérmelo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué manera de vivir es esa? Estoy siendo muy gráfica aquí con ustedes porque Dios me lo ha puesto así a mí. ¿Eso voy a escoger? Mira de dónde te saqué, Estrella. Mira de dónde te saqué. Donde tú viviste esas cosas y te comiste ese vómito toda la vida. Y no estoy diciendo que yo no he hecho errores. Claro que sí, yo también he ofendido, yo también he lastimado. Pero ya no estoy ahí. Ya recibí el perdón de Dios por esas cosas y ya no estoy ahí. Entonces, si las otras personas no han querido cambiar y no han querido permitirle a Dios lo mismo, ¿qué me queda a mí? ¿En qué me quedo? Yo no los puedo sacar, yo no puedo obligar a nadie a recibir nada. No puedo obligar a nadie a escuchar a Dios y a permitir que ellos permitan que Dios haga la misma obra en su vida. Y esa es otra cosa que Dios me ha enseñado. Mira, el hecho de que tú tengas este testimonio tan impactante y tan tremendo que tienes, no quiere decir que a alguien le va a importar, que a alguien más le va a importar, que alguien más va a pensar lo que tú piensas y que entiendas lo que tú has vivido. Déjame a mí hacer lo que yo tengo que hacer en ellos y tú, mira, un foco. Anoche veníamos hablando mi esposo y yo, que fuimos por ahí a pasear y compramos unos focos muy diferentes, ¿verdad? En una tienda. Y Dios me dio esta ilustración. Dice, un foco, tú lo prendes, ¿no? Ahí está en la lámpara, o en donde está. El foco no anda buscando a toda la gente para que venga a él a que vean la luz. No anda preocupado ahí, oye, fíjate que aquí, mira, hazme caso.
Aquí está la luz, mira. La gente que quiere y que desea salir de las tinieblas viene al foco. Eso es lo que Dios hace. Él está ahí como la luz enorme, ¿verdad? Y todos los que nos vemos en la muerte y en tinieblas tenemos que venir a Él. Dios me dijo, déjalos que hagan eso. No los andes persiguiendo. Ya no los andes persiguiendo. Aunque sean tus hijas, aunque sean tus personas más cerca, déjalas en paz. Y yo hasta me quedé pasmada, de veras, señores, pero entonces no los estoy amando. ¿Que no tengo yo que hacer algo más? Me dijo, no, absolutamente no, déjalos en paz. Si ellos quieren algo de ti, van a venir. Además de todo, yo no soy la luz. Él es la luz. Que sean atraídos a Él, no a mí. ¿Verdad? Así que he estado de veras en una, como les digo, una cosa grande esta semana, ¿no? Bueno, tengo varias semanas, pero le doy gracias a Dios porque, como les dije hace un momento, si el diablo no se da por vencido de querer destruirme, Dios menos, de querer transformarme y de darle en toda la torre al diablo, ¿no? Ya le dio, ¿desde cuándo? Y sabe que está molado, ya sabe que está, a dónde va, ¿verdad? Por eso también que dice, yo esta me la quiero llevar, dice, o al menos quiero que se calle la boca porque lo que dice no me conviene. No me conviene. Entonces ánimo, Rayito. Y otros de ustedes que estén en las mismas, ¿verdad? O que vayan a entrar en las mismas. Que en Dios hay victoria. Y yo le doy gracias a Dios por 8 años de victoria en mi vida. Y de haber nacido de nuevo de veras, ¿verdad? De veras. Gracias. Gracias, Estrella. Muy gráfico, como dijiste, y muy importante que escuchemos a Dios en lo que nos habla a través de Estrella, de entender nuestro papel, nuestro lugar, nuestro privilegio, nuestra seguridad y el papel de nuestro Padre en la vida de los demás, ¿verdad? Y cómo Él es escudo alrededor de nosotros. Entonces, si tienes presente eso, que Él es tu escudo, no importa qué dardos de fuego o qué te avienten, ¿verdad? Si permaneces en Él, nada de eso te va a tocar. Pero es un proceso, como tú nos estás testificando y compartiendo, que tenemos que llegar a entender y a creer, como hemos hablado hoy, para que puedas permanecer en ello, ¿verdad? Porque de otra forma, pues no tenemos un fundamento ni raíces en esta verdad divina que nos hace invulnerables, realmente invulnerables, a todo lo que hay afuera, y empezando por el diablo, ¿no? Que no tiene autoridad alguna sobre ninguno de nosotros. Pero tenemos que conocernos en esa libertad para no someternos en ignorancia a esclavitud que ya no nos corresponde. Así que gracias. No sé si hay alguien más que quiera compartirnos algo el día de hoy. Sí, yo. Alma Laura, adelante. Gracias. Un saludo y un abrazo a todos. Y la verdad quiero decirle, Estrella, que decías que esto a lo mejor no le puede importar a alguien más, pero algo que yo he comprobado de parte de Dios es de que cada testimonio, cada situación que nosotros vivimos, pensamos que a lo mejor no puede impactar a nadie o transformar a nadie o traer a alguien, como decías, lo del foco, y que hemos estado hablando en ocasiones anteriores con el Espíritu Santo, de la luz, del foco, de estar conectados a esa
a esa corriente eléctrica que va a alumbrar siempre, ¿no? En todo momento, y que es Jesús, la palabra, la verdad de Dios en nosotros. Y sí, sí impacta, te puedo asegurar que sí impacta y va a impactar a mucha más gente, porque bien dicen, ¿no? La palabra que nosotros estamos viviendo situaciones, circunstancias de diferente manera, de diferente forma. A lo mejor tú la viven con personas directamente, otros la vivimos en pues físicas o económicas, no lo sé, de diferente manera. Pero tengo bien claro que lo que Dios está hablando a mi corazón últimamente es de que en todo el mundo los hermanos en Cristo estamos padeciendo las mismas cosas, ¿no? Como lo decía en aquel entonces el Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Que nos gocemos cuando nos estemos hallando en diversas pruebas, ¿no? Porque pues la prueba de nuestra y nos va a dejar avergonzados nunca, que era lo que nos estaba comentando Cristóbal. Bueno, el Espíritu Santo trae a mi corazón eso, de que Dios no nos va a dejar avergonzados, que podemos estar pasando diferentes situaciones difíciles, circunstancias complicadas a nosotros, a lo que nuestros ojos ven, pero que esa fe que viene en Jesús, completa, total, a mí me impacta oír lo que Dios me dice, que la plenitud de Él está en su Hijo Jesús, y su Hijo Jesús está en mí. No lo alcanzo a comprender, no todavía no, Dios lo sabe, no puedo, no sé, no me lo imagino cómo, pero paso a paso lo estoy viendo. Una persona que yo, muy querida, muy cercana a mí, y bueno, otras atrás, pero que amo tanto, que es mi papá. Tuve, desde que yo tengo uso de razón, tuve muchos problemas con él, una comunión mal, siempre fui la más rebelde, la más inquieta, la más respondona, así muy mal. Era una persona muy descarriada, la oveja descarriada de la familia. Y oí una vez al Espíritu Santo hablarme a través de Cristóbal, que dijo: cuando veas a tu papá, ya no como tu papá terrenal, sino como tu hermano, como, como un hijo de Dios, como Jesús lo ve, como el papá, como mi padre lo ve, las cosas van a ser completamente diferentes. Cuando lo veas como lo está viendo Jesús, con los ojos de Jesús, con los ojos del Padre, las cosas van a ser completamente diferentes, y tú te vas a comunicar con Él completamente diferente. Y te puedo decir ahora que no sé cómo sucedió, solo le dije a mi papá que sí, mi papá celestial, que lo hiciera, porque era mucho el ataque de mi papá contra mí. Y quería entenderlo de las miles formas, quería entenderlo de que pues esa es su forma de amar, a lo mejor, ¿no? A final de cuentas soy su hija. Pero el ver que, cómo lo estoy viendo yo ahora, mi papá no ha cambiado, creo, o quiero justificar que ha cambiado poquito, pero ha seguido, pues a lo mejor los ataques, no sé, pero ya no lo veo igual, ya de mi interior está fluyendo algo completamente diferente para amarlo, para verlo como Dios lo está viendo, y me estoy dejando que mi Padre me enseñe, que Él me guíe, que el Espíritu Santo sea que me guíe para ver a esa persona que a lo mejor me ama en muy su interior. Yo creo que sí, pues es mi papá, ¿no? Pero sus palabras me habían herido demasiado, y eso había provocado en mí también que yo reaccionara a esa forma de él, a estarme autodefendiendo y a lastimarme, herirme, dañarme, etcétera. Pero ahora ya no, ya no, gracias a Dios no, gracias a mi padre,
que ya lo estoy viendo diferente. Y sé ahora, estoy súper convencida, porque antes decía, híjole, pues no, quién sabe si llegue a la salvación, quién sabe si, híjole, no creo, pues así como va y está pasando el tiempo. Y y juzgar y cuestionar y en mi mente pensamientos y todo. Y no, hasta eso Dios lo ha transformado y ha derribado, a lo mejor en muchas cosas sin que yo me dé cuenta, pero le estoy permitiendo a él que lo haga. Y cuando ya veo y reacciono, digo, ay, wow, qué hermoso, porque ya no respondí, ya no sentí feo, ya sus palabras no me hirieron. Lo estoy amando, lo estoy amando junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo, lo estoy amando y me gozo en eso y quiero, y es parte del testimonio y es parte de lo que Dios está transformando en mí. Y sí, tengo otros problemas, otras situaciones, pero me consuela, me conforta, me fortalece Dios en saber que Él no me dejará avergonzada, ¿no? A pesar de todo eso, Él jamás me dejará avergonzada. Gracias, los amo. Gracias, Alma Laura. Creo que en todo esto que hoy hemos escuchado podemos ver la importancia de lo que estamos haciendo con la verdad que nos es dada. Sí, en esta última participación de Alma Laura y se conecta a lo que Rayito y Estrella nos han compartido, puedes ver, por ejemplo, en el ejemplo de cómo ves a tu padre, ¿no? Pues mientras uno sigue operando en es que es mi papá, es que yo soy su hija, es que él es así y es que me ha hecho y es que lo que sea, sigue sujeta a no creerle a Dios lo que él dice en Juan 1.13, que ya no eres. ¿Te das cuenta? Entonces uno sigue en esa esclavitud, pero no porque tienes que estar, sino porque has elegido no creerle que ya te hizo libre. Y eso te prohibía poder entrar aquí a esta realidad hermosa que es ser hija de Dios, que has nacido de Él y que por lo tanto puedes empezar con tu Padre verdadero a amar a tu papá humano, ¿verdad? A conocerte como hija de Dios y a ver la diferencia de ser su hija y cómo, qué fluye de ti, qué ocurre en ti, no importa, como Estrella nos decía, aunque me sigan haciendo, no importa, yo ya no voy a permitir estarme comiendo esas cosas, pues no, porque cuando lo llevas a la comunión con el Padre, y no puedes llevarlo a comunión con el Padre si no eres su hijo, ¿sí? Entonces tienes que ubicarte en quién eres. Entonces todo cambia en tu interior y la manera en que ves las cosas, lo que sientes, lo que quieres para esas personas, ¿verdad? Ya no quieres darles su merecido, sino ahora quieres que la misericordia los alcance, quieres que el perdón los llene, o sea, ¿te das cuenta? Es una vida tan excelente, la vida que Dios nos ha invitado a vivir con Él. Así que pues creo que hemos escuchado algo muy valioso del Espíritu de Dios hoy en día y podemos llevarlo a nuestra práctica diaria y escucharle a Él. ¿Cómo se aplica esto a mi vida en particular? ¿Cómo se aplica a lo que estoy viviendo conmigo mismo, con las personas en mi vida? Enséñame a vivir tu verdad. Les invito a que hagamos eso. Y hoy que el mundo se detiene a pensar un poquito en amar a otros, vamos nosotros a ser amados y a dejar que el amor de nuestro Padre fluya en todas las direcciones. ¿Verdad? Susi, ¿quieres dar gracias? Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso, testimonios, la vida que estamos viviendo, el diario, las luchas, las pruebas, las cosas que estamos viviendo contigo, Señor. Gracias porque las vivimos y estamos en ti, tú en nosotros. Gracias por traernos hasta este momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Pues gracias, mis hermanos, les amamos. Les vemos la próxima semana. Bendiciones. Adiós. Ágape.